Iniciamos la ronda de entrevistas de este día viernes, el 9 de enero, en Primera Página, analizando la situación en Venezuela con los hechos más recientes. Para conversar acerca de este tema está con nosotros en el estudio Enrique Ochoa Antich, es escritor, también activista político. Bienvenido a Primera Página y bienvenido en este 2026. Me tocó con la bonita del estudio. Muchísimas gracias. Así que aquí estamos, a tu orden. Bueno, comencemos ya conociendo su opinión acerca de esta situación, porque precisamente Ochoa Antich ha tenido una oposición en la que abiertamente, rechaza al gobierno, al partido de gobierno en este momento, pero también ha rechazado diferentes iniciativas que han tenido algunos sectores de la oposición. Entonces, ha tenido una posición bastante crítica con respecto a cómo han actuado los principales líderes de la palestra política en Venezuela. Antes de responder tu pregunta, me siento, digamos, no obligado, sino al revés, estimulado a expresar mis palabras de jolgorio, porque hayan empezado a producirse liberaciones. Ayer fue puesto en libertad, por ejemplo, Enrique Márquez, un buen amigo, al que además le tenemos mucho aprecio por su postura democrática, constitucional, de búsqueda de una resolución pacífica de los problemas venezolanos. De modo que, bueno, ojalá que esto sea el anticipo de que se va a escoger el camino que nosotros siempre insistimos y que lamentablemente no se escogió. Entonces se produjo, y podemos entrar en materia, se produjo este hecho muy lamentable, doloroso, afrentoso para los venezolanos, de una intervención militar extranjera. Eso no era lo que queríamos los venezolanos, y eso lo pudimos haber evitado. De modo que, aparte de rechazar que eso haya ocurrido, con un sentimiento elemental de patriotismo, a mí me duele muchísimo la muerte de los jóvenes que perdieron la vida en medio de estos acontecimientos. Y, por cierto, creo que el deber de todo venezolano es honrar su memoria, incluso la de los cubanos que perdieron la vida porque la perdieron defendiendo a este territorio. Ahora, además de repudiar el hecho, tenemos que decir que es el resultado de un fracaso del liderazgo político venezolano, que no fue capaz, no solamente ahora, sino durante muchos años, de ponerse de acuerdo. Hubo muchos intentos, unos boicoteados por el gobierno, otros boicoteados por la oposición. Desde la oposición extremista uno escucha que siempre se hablaba en contra del diálogo y se decía que era el gobierno el que lo impedía que pudiera tener resultados. No, yo recuerdo el 2002, el 2016, el 2018, fue la oposición la que impidió esos acuerdos. Entonces, claro, en una situación de fractura nacional, de complicación en esa materia, pues la intervención extranjera se hizo más fácil, ¿no? Y la rechazo de manera terminante, por supuesto. Precisamente como escritor y conocedor de la historia en Venezuela, antes del 3 de enero había diferentes posiciones en el ciudadano. Habla de los venezolanos en rechazo a lo que fue esta actuación militar de Estados Unidos. Y parecía en los días previos que quienes rechazaban esta posible intervención en ese momento eran solamente los oficialistas y quienes la apoyaban eran solamente las personas que estaban en oposición al gobierno y querían un cambio. Ahora, una vez sucedido esto, ¿cree usted que ha cambiado algo en esa percepción que tenía el venezolano, que decía, bueno, no importa una intervención militar, si es necesario, si ese es el precio, porque era un hecho desconocido para el territorio venezolano, para el venezolano? Había otro tipo de situaciones militares, pero internas, nunca, lo más reciente, en la historia reciente, una intervención extranjera. ¿Cree que del 3 de enero para acá ha cambiado algo en esa percepción de cómo el venezolano ve la política y ve lo que es una actuación de un gobierno extranjero en territorio venezolano? Yo tengo la seguridad de que la mayoría de los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, siempre estuvo en desacuerdo con una intervención militar. Me imagino yo que ahora con mucha más razón. Esto fue una intervención puntual, de esas que con eufemismo llamaban quirúrgica. Se produjeron 80, algunos dicen que más de 100 muertos. Se produjo una cierta destrucción del país, pero hay que imaginarse lo que algunos pedían,
Hay que imaginarse lo que eso hubiese sido en el país, lo que hubiese sido la invasión de cientos de miles de soldados por las calles y por los campos de Venezuela. Eso habría sido, habría tenido un costo en decenas de miles de vidas venezolanas y eso habría sido muy lamentable. Ahora, en medio de todo se produce un hecho que, por supuesto, como te digo, hay que repudiar, pero es un hecho que ya está, que ya ocurrió. La historia a veces se presenta no como uno desearía que se presentase, sino como es, que a veces en circunstancias, las circunstancias, los hechos van produciendo unos resultados y finalmente se produce el hecho histórico. Bueno, este hecho histórico, por un lado, es un poco curioso porque yo a veces siento, en estos días le decía a un amigo ayer en la noche, que curiosamente uno se pone a revisar con cuidado y esa intervención militar de los Estados Unidos no fue tanto contra el gobierno, fue contra Maduro, porque al final de cuentas, lamentablemente aquí se terminó convirtiendo a Maduro en una especie de cabeza de turco. Él era el responsable de todos los males, cuando la verdad verdadera es que los males venían de muy atrás y venían acumulándose por décadas y décadas. Desde el año 2007 la economía venezolana fue devastada. O sea, eso es así, eso se revisan las cifras. No fue que súbitamente llegó Maduro y empezó el desabastecimiento, la hiperinflación, la emigración, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, Estados Unidos entra y yo me pongo a ver que realmente a quien pone de lado, entra y no pone de lado al gobierno, pone de lado es a la oposición extremista. Es decir, es curioso porque los que estaban esperando que Trump entraba y entonces agarraba a la oposición extremista y la ponía en el poder, pues se quedaron con los crespos hechos. Aquí en este programa, alguna vez hace mucho tiempo, yo dije, y eso generó cientos de miles de visitas en X y miles de comentarios, muchos de ellos insultantes contra mí, porque yo dije que si la candidata de la oposición extremista o la candidata de ese sector de la oposición, la candidata del sector mayoritario de la oposición asumía el poder, la situación en Venezuela iba a terminar siendo peor que la que estábamos viviendo. Y pareciese, es lo que yo opino en este momento, que Trump y sus asesores y su sala de guerra llegó a la misma conclusión. Muchos de los ciudadanos se han preguntado en estos días y una de las cosas que más se comentan en redes sociales es quién trabaja para quién, porque precisamente en esa conexión de estos factores de oposición con estos representantes también del alto gobierno de Estados Unidos, bueno, se decía que esta oposición extremista, bueno, obraba a favor del gobierno de los Estados Unidos. Ahora algunos sacaban la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos habría obrado a favor de estos representantes de la oposición, pero no es lo que ha pasado en estos días es más todo lo recientes. contrario. Entonces, bueno, como se dice en lo cotidiano, ¿quién trabaja para quién? Esto me lo va a responder ¿Cómo de no? análisis a la vuelta del corte. Hacemos ya la primera pausa en esta entrevista para seguir conversando con Enrique Ochoa Antich, escritor, también activista político.